La pandemia ha cambiado la forma en que se van a celebrar las fiestas de fin de año. Ha cambiado todo en realidad. Las medidas sanitarias como el distanciamiento social son fundamentales para prevenir que familiares con mayor riesgo de no sobrevivir al virus, como los adultos mayores, puedan contagiarse de COVID-19. ¿Cómo festejar de forma segura esta Navidad y también Año Nuevo sin aislar a las personas mayores? Conversamos de este tema con Susana González, académica de Psicología de la Universidad Católica e investigadora del Observatorio del Envejecimiento. Gracias por acompañarnos, Susana. Buenos días. Hola, Nicolás. Buenos días. A ver, aquí hay un tema súper relevante porque lo sanitario también engloba lo psicológico, la situación que han vivido todos los grupos etarios durante este año, pero de sobremanera los que son los más vulnerables finalmente ante este tipo de situaciones, los adultos mayores, porque los llamamos a no reunirse con las personas, a no tener contacto social, físico, para qué decir, porque son los más vulnerables, los que pueden tener la peor situación de este COVID-19, pero finalmente eso en esta época del año es más complejo. ¿Cómo se aborda y también cuál es un poco el llamado a poder desarrollar estas fiestas de una manera segura en todo sentido? Bueno, mira, el aislamiento de las personas mayores ahora para las fiestas que vienen viene siendo ya como la guinda de la torta, digamos, del Sí. aislamiento que han estado sufriendo a lo largo de toda esta pandemia, ¿no? Hemos estado, digamos, en presencia de distintas medidas de cuidado dirigidas a las personas mayores, por esto que tú dices, ¿no? De la vulnerabilidad. Pero si uno, digamos, analiza un poquito este término de la vulnerabilidad de las personas mayores tiene que ver con que si es que se contagian, tienen una probabilidad mayor de enfermar de manera grave, ¿no? De manera grave y de fallecer. Sin embargo, de lo que se trata cuando hablamos de cuidarnos en la pandemia es de no contagiarnos. Y las personas mayores no están más expuestas a contagiarse solo por el hecho de ser mayores. Por lo tanto, aquellas medidas que todos nosotros hemos ido adoptando y hemos ido naturalizando a lo largo de estos meses para protegernos y evitar contagiarnos de COVID, son medidas que también las personas mayores pueden tomar, ¿no? Por lo tanto, uno tiene que entender que esto del aislamiento al que han estado sometidos las personas mayores durante tantos meses, que además han sido el grupo etario que ha tenido menos posibilidades que cualquier otro grupo Ujú. de irse desconfinando. En primer lugar, recordemos que los mayores de 75 años durante muchos meses estuvieron obligadamente confinados dentro de Claro, sus sin, casas, sin ningún con tipo de prohibición permiso, digamos. absoluta de salir, ¿no? Y una vez que esto se levantó, este confinamiento se levantó, eh, pudieron salir a la calle, pero hasta ahí nomás llegaron las libertades. El resto de los grupos etarios han tenido la posibilidad de reunirse con las precauciones necesarias, ¿no? Incluso los niños han tenido la posibilidad de volver al colegio en algunos establecimientos escolares con todas las precauciones del caso, siempre hacemos esa salvedad. Sin embargo, las personas mayores la única posibilidad que han tenido es de salir a la calle, ¿no? Más que eso, no. Y bueno, y esto ahora con la fiesta se va convirtiendo en una situación aún más dramática en el sentido del riesgo de empezar a sentirte solo y no solo solo, sino que aislado, ¿no? Las personas, los familiares de las personas mayores en general han tenido una actitud que es por supuesto comprensible y felicitable también de cuidar a las personas mayores. Pero hay una línea muy delgada entre lo que es cuidado y lo que es transgredir de repente los derechos básicos que las Ujú. personas tenemos, ¿no? Y en estas fiestas, yo creo que en cada familia tiene que hacerse la pregunta en qué medida el aislamiento de las personas mayores puede, entre comillas, levantarse, aminorarse o Susana. amortiguarse, tomando todas las medidas de precaución del caso. Claro, de hecho, hay que tomar también lo que ha sido el llamado de la autoridad sanitaria. En lo práctico, hay permisos especiales para visitar adultos mayores y justamente se da por lo que se ha dicho durante todo este año, que es distinto el distanciamiento social al distanciamiento físico. El distanciamiento físico tiene que ser más riguroso con las personas mayores, pero no así el distanciamiento social, todo lo contrario, tiene que haber un contacto, una conversación. Y en estas fechas, por supuesto, que toma un cariz bastante más importante. En ese sentido, hay un permiso especial y por algo lo es. Obviamente,
con un aforo bastante reducido, pero de todas maneras, más que una visita, un acompañamiento de este adulto mayor que estamos hablando en general. Ujú. Ahora, claro, este permiso especial, como tú dices, para visitar a las personas mayores, sigue siendo, ¿no?, de alguna manera un mensaje que nos dice que las personas mayores tienen que seguir aisladas, salvo excepciones, ¿no? Por algo estamos hablando de que hay un permiso especial para, ¿no? Y esas son las medidas que de una u otra forma también yo creo que tenemos que repensar un poquito. Hemos visto, y sobre todo en este último tiempo, ¿no? Ahora que estamos frente a una elevación de las cifras de contagio aquí en nuestro país, hemos visto que justamente las personas mayores son aquellas que menos problemas causan respecto de transgredir normas, de no tomar las precauciones necesarias, respecto del autocuidado. Por lo tanto, ¿hasta dónde, no? Esto de los permisos especiales para la gente mayor. Si la gente mayor sabe cuidarse, la gente mayor sabe que tiene que ponerse mascarilla, que tiene que usar alcohol gel, que tiene que mantener el 1,5 metros o los 2 metros de distancia, ¿no? Las personas que transgreden son otros grupos etarios, no son las personas mayores, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde, como te digo, esta línea respecto de cuidar a las personas mayores, uno tiene que estar revisándola constantemente en cuanto a que yo no sé si Por tener el permisos costo-beneficio, especiales digamos, para ¿no? visitar a la gente mayor es suficiente, ¿no? Pensando, Susana, me imagino en el costo-beneficio de estas medidas, hay que verlo por ese lado. ¿Qué puede Mm. significar más allá del beneficio en términos sanitarios con respecto a esta epidemia? Sí, lo que pasa es que el costo-beneficio para todos nosotros tiene que ver con cuidarnos y con cuidarnos adecuadamente, Ujú. ¿no? Pero hasta dónde ese cuidado puede tener y ha tenido consecuencias importantes en las personas mayores. Estamos hablando de consecuencias a nivel de salud mental y consecuencias también en la salud física. Si tú conversas con la gente mayor hoy día, o has ido conversando con ellos después que se levantó el confinamiento general para las personas de mayores de 75 años y pudieron salir a la calle, uno de los grandes problemas que las personas tenían era la inseguridad para caminar. Sí, O sea, imagínate, algo tan básico como claro. eso. Les daba susto o les da susto salir a la calle porque notan que tienen una menos seguridad física para caminar por la calle. O Ujú. sea, estamos hablando de consecuencias que son bien serias, ¿no? ¿Para qué hablar de la salud mental, del susto, ¿no? Bueno, que a todos se nos fue metiendo, ¿no?, bajo la piel a lo largo de estos meses, eh, y de la absoluta pérdida, pero una pérdida total, de lo que son las relaciones sociales de la gente mayor. Fíjate que las personas mayores, en su gran mayoría, las instancias de socialización que han tenido históricamente son los clubes de adultos Sí, mayores. claro. Y en el caso ya de instituciones como los centros de día, ¿no?, dedicados a las personas adultos mayores que tienen algún grado de deterioro. Y tanto los centros de día como los clubes de adultos mayores siguen cerrados, ¿no? Y sin embargo, hay un montón de otros lugares de reunión o lugares donde las personas socializan preferentemente, que de a poco se han ido abriendo, volvemos a repetir, con las medidas de precaución del caso, ¿no? Se abrieron los colegios en un momento, y yo recuerdo en este mismo canal una entrevista de Matías del Río respecto al tema de la vuelta a clases de los colegios, donde de manera muy apasionada, digamos, Matías del Río argumentaba del por qué era necesario, era absolutamente necesario que los niños tuvieran la oportunidad de regresar de alguna manera protegida, con precauciones, a sus colegios y entrar en contacto con sus compañeros. Y esto, por supuesto, que es así, ¿no? Pero eso no solo ocurre para los niños y para los adolescentes, también ocurre para otros grupos etarios. Las personas de menos de 60 han tenido la oportunidad de volver a socializar, repito, con las precauciones del Ujú. caso. Y sin embargo, los adultos mayores son poquísimos o casi ninguno los espacios que se han abierto para esto. Bien, Susana, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un tema que hay que seguir conversando y tomando acciones y analizando, por supuesto, que el aislamiento puede tener este efecto, digamos, de cuidado en términos sanitarios, pero puede tener otros efectos que son bien negativos para las personas mayores que necesitan tener contacto finalmente. Muchas gracias. Que tenga buen día.
Gracias, Nicolás, a ti. Hasta luego. Chao. Hacemos una pausa, ya regresamos con más informaciones.